¿Por qué la ruta panamericana nunca se terminó? Era el sueño de un continente entero, unir con una sola vía las dos puntas de América, hielo y fuego, desde Alaska, en el extremo de América del Norte, hasta Tierra del Fuego, en el extremo sur de Sudamérica. Imagina partir en un automóvil desde la Patagonia, Argentina, pasar por Panamá y llegar hasta Miami. Recorrer selvas, montañas, desiertos y costas de ciudades enteras. Así se concibió la Ruta Panamericana, la carretera más larga del mundo y uno de los proyectos más ambiciosos que han existido. Su existencia facilitaría el comercio regional, la integración económica y el crecimiento económico en sus áreas circundantes. Sin embargo, la Ruta Panamericana nunca se terminó. Existe un tramo inconcluso entre Colombia y Panamá, conocido como el Tapón del Darién, que impide la conexión terrestre entre las dos Américas. Si ese tramo se concluyera, sería una especie de canal de Panamá terrestre. En los últimos años, este tramo cobró relevancia por ser un importante cruce para migrantes de Sudamérica y África que viajan hacia el norte. Se calcula que alrededor de 1,000 cruzan cada día este camino, considerado una de las fronteras más peligrosas del mundo. ¿Cuáles fueron las razones para no concluir la Ruta Panamericana? ¿Cómo es cruzar la selva del Darién? En este video te contaremos todo sobre el gran y fallido proyecto de conexión americana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Estados Unidos propuso unir América de extremo a extremo para fomentar su relación comercial con países del centro y sur del continente. En principio, se pensó en su sistema ferroviario, pero el proyecto no prosperó y se abandonó. Luego se retomó la idea, esa vez como un sistema de carreteras. Surgió durante la Quinta Conferencia Internacional de Estados Americanos, en 1923, cuando el uso de automóviles y otros vehículos empezaron a reemplazar los ferrocarriles en el transporte de personas y mercancías. El 29 de julio de 1937, 14 países se comprometieron a trabajar conjuntamente para construir una carretera utilizando todos los medios adecuados. En 1950, México fue el primer país latinoamericano en completar su tramo de la carretera. El proyecto se construyó en 3 etapas. La primera fue una carretera pavimentada para conectar la ciudad de Laredo, Texas, con Ciudad de México. En la segunda etapa se construyó la carretera interamericana hasta Ciudad de Panamá. Antes de esto no había carreteras que permitieran el comercio recurrente entre la mayoría de los países centroamericanos. Durante la Segunda Guerra Mundial y luego con la Guerra Fría, Estados Unidos necesitaba asegurar el control del Canal de Panamá, así que comenzó un tramo de carretera que conectó Costa Rica y Panamá en 1941. En la tercera etapa, la carretera debía llegar al extremo sur del continente, el Parque Nacional Tierra del Fuego, cerca de Ushuaia, en Argentina. Pero esta etapa aún no se ha completado y es posible que nunca se termine. En la década de 1960, se consiguieron con el mayor obstáculo, el tramo del Darién. Panamá, Colombia y defensores del medio ambiente se oponen a la construcción de este tramo de carretera, faltante entre Centroamérica y Sudamérica. Se ha propuesto cerrar la brecha implementando un viaje en ferry desde Colombia hasta Panamá y desde ahí completar el tramo con una nueva extensión de carretera. En algún momento Cuba propuso una carretera que también se extendiera a este país. Este proyecto contempla la ampliación de la carretera a Puerto Juárez, en Cancún, México, y de allí a viajar por ferry a Pinar del Río, en Cuba. Luego viajar por carretera hasta La Habana y tomar un nuevo ferry a Cayo Hueso, Florida, desde donde se podía tomar una conexión a través de la Overseas Highway. Sin embargo, después de la Revolución Cubana de 1959, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se deterioraron y el proyecto se abandonó. La Ruta Panamericana concluida tiene 30,000 kilómetros y une a casi todos los países costeros de América del Norte, Centro y Sur. La única excepción es un tramo inconcluso, el Tapón del Darién, llamado así porque interrumpe la continuidad de la gran carretera. También hay otros tramos que no se han especificado y forman parte de la ruta. Hay algunas terminales incompletas del sur de las ciudades de Puerto Montt y Quellón, en Chile, y Ushuaia, en Argentina. La ruta principal atraviesa 14 países: Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Además, tienen ramales y ramificaciones que se conectan con otros países y ciudades importantes de la región. La Ruta Panamericana es una importante vía de transporte y comercio en las Américas. Permite el movimiento de personas, mercancías y servicios entre los países que atraviesa, promoviendo la integración económica y cultural de la región. Además, es una ruta turística popular, ya que permite a los viajeros conocer varios países a lo largo del recorrido. Es la carretera transitable más larga del mundo, según el récord Guinness. Si estuviera completa, en teoría uno pudiera manejar desde Ushuaia, Argentina, hasta Estados Unidos o de regreso. Dado su tamaño y complejidad, existen diferentes tramos de carretera que varían en calidad y nivel de desarrollo. Algunas secciones están bien pavimentadas y son adecuadas para el tránsito de vehículos, mientras que otras pueden presentar desafíos como caminos de tierra, terrenos montañosos o condiciones climáticas extremas. El tramo más destacado es el Tapón del Darién, donde la densidad de la selva tropical y las dificultades geográficas han impedido la construcción. Un ejemplo de la dificultad geográfica fue una expedición británica que quiso cruzar el Darién en 1972. Pese a sus vehículos 4x4, les tomó 99 días recorrer los 160 kilómetros de selva. Por eso los viajeros usan otros medios de transporte, como barcos o aviones. Muchos migrantes incluso se arriesgan a cruzar a pie este peligroso tramo de selva. El Tapón del Darién, el corredor entre las Américas. El Darién es una región entre Colombia y Panamá. Lo que llaman tapón es el trayecto no construido de la carretera panamericana, un tramo de 106 kilómetros entre Yavisa, Panamá, y Turbo, Colombia. 50 kilómetros pertenecen a Colombia y 58 a Panamá. Migrantes de Sudamérica y África viajan por tramos para atravesar el Darién en su ruta hacia el norte de América, usualmente con Estados Unidos como destino final. El primer tramo se extiende hasta Necoclí, una localidad del departamento de Antioquia, Colombia, donde se construyen refugios para descansar del viaje. El segundo tramo ocurre en lancha a través del Golfo de Urabá hasta Capurganá, también en Colombia, una zona cercana a la puerta de la selva del Darién. Los migrantes enfrentan todo tipo de dificultades, peligrosos cruces de ríos, montañas escarpadas, animales peligrosos y plagas. Esta es una de las zonas más lluviosas del mundo, lo cual provoca inundaciones repentinas. Jan Gogh, directora de UNICEF para América Latina y el Caribe, dijo que en el Darién el robo, la violación y el tráfico de personas son tan peligrosos como los animales salvajes, los insectos y la falta de agua limpia. Durante el paso pueden surgir enfermedades como el pie de trinchera, que ocurre cuando los pies permanecen mojados por mucho tiempo, se inflaman, duelen y se sienten pesados. Esto puede obligar a que la persona se detenga y muera por complicaciones relacionadas a esta y otras enfermedades. El riesgo de malaria o dengue por picadura de mosquitos es alto. También acechan animales venenosos y depredadores como jaguares, pumas, tigrillos, cerdos salvajes, zorros y perros de monte. Pese a esto, el flujo de migrantes no se detiene. En los primeros meses del año, más de 100.000 personas cruzaron el Tapón del Darién, 6 veces más que el número de migrantes que cruzaron en el año 2022. De continuar esta tendencia, advierte la ONU, más de 400.000 personas podrían cruzar este peligroso tramo en 2023. La ONU señala que el mayor número de personas corresponde a los nacionales de Venezuela, 30.250, seguido por los de Haití, 23.640, y Ecuador, 14.237, además de las personas procedentes de China, 3.855, y la India, 2.543. También hay hijos de haitianos nacidos en Chile, 2.499, y Brasil, 2.072. Por sus condiciones geográficas, la selva del Darién es un territorio de poca presencia gubernamental. Otro problema es que del lado de Colombia hay poca claridad en la delimitación de territorios de los departamentos de Antioquia y Chocó, lo cual impide que las responsabilidades territoriales estén bien definidas. La escasa población en el Darién limita el interés por el desarrollo de infraestructura, servicios básicos y redes de comunicación integradas. La falta de cooperación y vigilancia de ambos países favorece una dinámica de abandono, la cual aprovechan grupos paramilitares y narcotráfico. Analistas en geopolítica han dicho que grupos armados se han establecido estratégicamente en ubicaciones geográficas favorables. Como resultado, el Estado se ha visto obligado a desarrollar operaciones militares para eliminar estos grupos ilegales,
pero nunca ha tenido la intención de recuperar territorios o ejercer un control territorial efectivo. En otras palabras, el Estado carece de un interés geoestratégico, mientras que la delincuencia organizada ha sabido aprovechar plenamente esta ventaja. Por ejemplo, la droga debe ocultarse desde su lugar de producción y durante su movilización, nada mejor que el corredor del Darién para minimizar el riesgo de incautación. Además, es una zona estratégica. En el Darién, los narcotraficantes tienen acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, lo cual amplía sus rutas de negociación y distribución. A través del Darién se lleva droga a Norteamérica y Europa. En 2022, Panamá reportó una cifra récord en incautación, 126.5 toneladas de droga, en su mayoría cocaína. Para proteger la mercancía, los grupos narcotraficantes ejercen violencia, usualmente contra las comunidades indígenas que viven en el Darién. Por ejemplo, utilizan a locales como guías para sortear los caminos de la selva. También ejercen control y violencia sobre los migrantes que van de paso. Autoridades y organizaciones civiles han registrado desapariciones de personas, incluso pueblos indígenas enteros. Se han denunciado asentamientos abandonados después de algún incidente de violencia que obligan a la huida de grupos indígenas. Pese a estos obstáculos, el paso de migrantes continúa. Se exponen a la vulnerabilidad que significa cruzar este tramo, riesgo de secuestro, tráfico de personas y abuso sexual, entre otros. El presidente de la Cruz Roja Panamá dijo que entre 10 y 15% de los migrantes que cruzan la selva del Darién sería víctima de violencia sexual. Quienes logran salir del Darién siguen su paso al Canán Membrillo, una localidad de Panamá donde las autoridades reciben y registran a los migrantes. Luego continúan hasta San Vicente, donde hay campos de refugiados de diversas organizaciones internacionales, como Médicos Sin Fronteras, UNICEF, la Cruz Roja y el ACNUR. De ahí cruzan el resto de Centroamérica hasta llegar a México, donde continúan camino hacia el norte, para llegar hasta Estados Unidos o Canadá. Al principio de este video mencionamos que la cifra diaria de migrantes podría rondar las 1,000 personas por día. Sin embargo, la Cruz Roja de Panamá advirtió en mayo de 2023 que el flujo de migrantes ha aumentado entre 2,000 y 3,000 personas por día, el triple de los reportes de principios de año. Verónica Martínez, jefa de la respuesta humanitaria de la Cruz Roja en el Darién, declaró: estas cifras récord también ponen al límite los servicios básicos en las comunidades que acogen a las personas migrantes tras su paso por la selva. En Bajo Chiquito, una provincia del Darién, el número de caminantes es a veces 5 veces mayor al número de habitantes de la localidad. Y esto colapsa, por ejemplo, el abastecimiento de agua. Las plantas potabilizadoras de Cruz Roja instaladas allí no dan abasto. ¿Por qué no se completó la ruta panamericana? A medida que avanzaban los años, se llevaron a cabo numerosos esfuerzos para construir y ampliar tramos de la ruta panamericana en diferentes países. Se realizaron estudios, proyectos y obras de infraestructura que permitieron conectar y mejorar tramos de carretera en diversas regiones. Sin embargo, varios factores obstaculizaron el proyecto. Uno de los principales desafíos fue la enorme extensión geográfica de la ruta panamericana. Con más de 25,000 kilómetros de longitud, lograr una carretera totalmente conectada resulta costoso y desafiante. Supone adaptarse a varios tipos de terrenos y condiciones climáticas. Muchos tramos implican un reto de ingeniería civil. Para pavimentar la carretera, habría que atravesar regiones montañosas, selvas densas, áreas remotas y poco habitadas, desviar ríos y deforestar extensas áreas. La UNESCO protege una extensa área de 575,000 hectáreas del Parque Nacional Darién, donde hay diversidad de ecosistemas y hábitats desde la costa del Pacífico hasta las montañas. Alberga una amplia variedad de flora y fauna, incluyendo especies en peligro de extinción. Además, tiene una importancia cultural y étnica significativa, con hallazgos arqueológicos y comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en el área. Se han registrado cientos de especies de vertebrados y miles de especies de invertebrados en este lugar, incluyendo mamíferos, aves, reptiles y anfibios. También se encuentran especies endémicas, tanto de plantas como de animales. Completar este tramo implicaría más daño ambiental en una zona donde existe tala ilegal desde hace años por la venta de madera de cocobolo, cedrela y caoba y cultivo de drogas. Cualquier cambio supondría además un aumento de personas en tránsito, lo cual alteraría la forma de vida de animales y pueblos ancestrales. En esta región viven los grupos indígenas Emberá,
Gunma y Huanan. Cualquier construcción desplazaría a estos grupos, ya que el impacto ambiental modificaría sus costumbres. Además de los desafíos geográficos, existen barreras políticas y económicas para completar la ruta panamericana. Cada país tiene sus propias prioridades y dificultades financieras, lo que llevó a la falta de coordinación y compromiso conjunto para completar la carretera. En algunos casos, conflictos políticos y disputas territoriales entre países afectaron directamente la continuidad de la vía. Colombia, por ejemplo, se beneficiaría más que Panamá si este tramo se finalizara, ya que tendría acceso al Canal de Panamá y aumentaría el flujo de turistas y comercio. Otro punto importante es que completar el tramo de carretera abriría la posibilidad de un corredor de transmisión. El tapón del Darién sirve de contención de enfermedades que pudieran propagarse de sur a norte o viceversa. En la década de 1970 se hicieron esfuerzos para completar este tramo, pero Estados Unidos no insistió por temor a una propagación de fiebre aftosa desde Colombia a Centroamérica y de ahí a Norteamérica. Con el tiempo, los avances en la aviación y expansión de redes aéreas internacionales proporcionaron alternativas más rápidas y eficientes para viajar largas distancias. Esto redujo la urgencia de completar una carretera terrestre continua y desvió recursos hacia otros medios de transporte. En los últimos años, a medida que la infraestructura vial se ha desarrollado en varios países de América, se han mejorado y ampliado numerosos tramos de la ruta panamericana. Sin embargo, aún persisten brechas importantes, especialmente en regiones remotas y de difícil acceso. La falta de inversión, los desafíos técnicos y las diferencias políticas continúan influyendo en que no se concluya esta ruta. La idea de unir Alaska con la Patagonia parece lejana. La conclusión del tramo faltante de la ruta panamericana brindaría más seguridad y facilitaría el intercambio comercial entre regiones y el turismo entre las Américas. Sin embargo, la falta de voluntad política, el daño ambiental y las barreras geográficas han impedido que se concluyan los más de 100 kilómetros de carretera para concluir la ruta panamericana. La conclusión de este tramo permitiría la apertura y seguridad a grupos migrantes, pero dispararía la migración. Esto supone un asunto difícil de manejar para los países involucrados, por lo que la finalización de este tramo dependerá de la integración política y económica de los países involucrados. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.